Dios les bendiga a todos, muy buenas, muy buenas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar en este podcast acerca de la expansión protestante y los conflictos en Europa. Haremos un resumen de argumentos a favor y críticas a la empresa conquistadora, siguiendo el estudio del libro de Justo L. González, Historia del Cristianismo. Bienvenidos. Este episodio especial donde incorporaremos dos procesos paralelos que marcaron profundamente la historia del cristianismo y del mundo occidental, nos harán saber que estos dos eventos o dos temas, aunque parecen separados, se dieron simultáneamente en el siglo XVI. Por un lado la Reforma Protestante y por otro lado se estaba dando la conquista de América. Mientras Lutero disputaba indulgencias y autoridad papal, España fundaba virreinatos, estaba en contacto con culturas completamente nuevas y enfrentaba profundas tensiones éticas, teológicas y políticas. Hoy los uniremos en una narrativa donde explicaremos cómo se vivió la expansión del protestantismo y cómo se defendió y justificó y se criticó la conquista. Hablaremos en la primera sección sobre la expansión y los conflictos del protestantismo en Europa. La Reforma protestante, como conocida, comenzó en Alemania, pero rápidamente se extendió por toda Europa, gracias a la imprenta, al nacionalismo creciente, la crisis de autoridad del papado, la corrupción eclesiástica, la búsqueda de una fe más auténtica. Comenzó en Alemania, el inicio de la ruptura se dio en este lugar, donde Martín Lutero desafió tanto la teología sacramental como el sistema de indulgencia. Su protesta desencadenó varios sucesos. Conflictos con Carlos V, se produjo la dieta de Worms para poder contrarrestar lo que Lutero estaba diciendo, se dio una guerra de los campesinos, una guerra que no fue en ningún momento respaldada ni aprobada por Martín Lutero, se dio la formación de la Liga Esmalcalda, tensiones entre principados que se vendían la reforma y otros que la rechazaban. Recordemos, la reforma no solamente fue teológica, fue profundamente política. En Suiza, Ulrico Zwinglio y su reforma radical desarrolló una visión distinta a la luterana, especialmente sobre la cena del Señor. Esto trajo una división entre reformadores, también creó conflictos internos en el movimiento protestante. Luego, en Francia, la famosa guerra de religión. Los hugonotes crecieron en influencia política, lo que derivó en la conspiración de Amboise, la violencia entre católicos y protestantes y la matanza de San Bartolomé en 1572. Esto fue uno de los episodios más trágicos de la historia de Francia. Pasamos a Inglaterra. Allá se dio un movimiento político, teológico y de coronas. Con Enrique VIII, la ruptura con Roma fue menos doctrinal y más política. Bajo Isabel I, el protestantismo se consolidó, pero no sin repercusiones y ejecuciones. En los Países Bajos, la reforma no tanto fue así, sino que fue más una rebelión. Ahí la reforma se unió al deseo independiente político frente al poder español. Pasamos a la siguiente sección. Hablaremos sobre la empresa conquistadora española, cuáles fueron sus argumentos a favor y sus fuertes críticas. Nos basamos principalmente en los capítulos del libro de Justo L. González, en el capítulo de 16 al capítulo 25, donde la empresa americana produjo un intenso debate ético y teológico dentro de España. Hablaremos de algunos argumentos a favor de la conquista. El argumento religioso, la evangelización. Se decía que era un mandato divino llevar la fe cristiana a los pueblos indígenas, vistos como sin evangelio. En el argumento jurídico, hablamos de las bulas papales. Las bulas alejandrinas otorgaron a los reyes católicos el derecho de conquista a cambio de evangelizar. En el argumento civilizatorio, muchos veían a los pueblos indígenas como bárbaros y consideraban que la presencia española traería orden, leyes y moral cristiana. Y el argumento económico que no puede faltar, España enfrentaba grandes retos financieros tras la Guerra de Granada. La expansión ofrecía recursos, tributos y nuevas tierras. Hubo fuertes críticas. La denuncia de Bartolomé de las Casas, un fraile muy ético y muy moral, documentó la explotación, la esclavitud y las matanzas que estaban dándose con los pueblos indígenas, totalmente encaminadas a hacer una destrucción cultural de estos pueblos. Afirmaba que la empresa no era evangelizadora, sino ambiciosa, disfrazada de fe. Otro hombre que defendió fuertemente
lo que era correcto, atacando a esta empresa conquistadora, fue Francisco de Vitoria, que fue el fundador del derecho internacional moderno. Vitoria cuestionó abiertamente la legitimidad de las bulas papales y el derecho de España de dominar otras tierras. Para él, la única justificación válida sería el bien común real, no la codicia. ¿Cuál fue el impacto humano? Los relatos del siglo XVI documentan que hubo una fuerte disminución demográfica, enfermedades que azotaron a estos pueblos, trabajo forzado, destrucción de religiones ancestrales de estos pueblos. Las tensiones morales entre fe y poder. Mientras se hablaba de evangelización, muchos conquistadores buscaban oro, poder y gloria personal. Bien, amigos, para ir finalizando, haremos una reflexión final sobre esto que comentamos. Realmente la Reforma Protestante y la conquista de América fueron dos movimientos simultáneos que cambiaron la historia del cristianismo. En Europa, la Reforma abrió debates sobre autoridad, libertad de conciencia y la interpretación de la Escritura. En América, sin embargo, la empresa conquistadora abrió puertas éticas profundas acerca del poder, la dignidad humana y el verdadero sentido de la misión cristiana. Justo L. González muestra que estos dos procesos están entrelazados. Mientras una parte del mundo cuestionaba la autoridad religiosa, otra expandía esa misma autoridad hacia nuevos territorios. La historia nos recuerda que la fe siempre debe ir acompañada de justicia, respeto a la vida y una conciencia ética firme. Gracias, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.